Buenas tardes, mi nombre es Edson García Hernández, soy alumno de CIMAS Capotzalco de la carrera de Ingeniería Mecánica. Y hoy les voy a hablar un poco acerca de las mediciones y de las máquinas eléctricas. Bien, medir. Medir es comparar una cantidad con una unidad de medida previamente establecida. Esto pues para, para poder conocer o saber cuántas veces cabe dicha unidad en la cantidad. Bien, una unidad es es una porción de una magnitud física que pues se usa con fines de comparación o de medición, que ya vimos que es lo mismo. Y bueno, dentro de las mediciones existe un factor que se le conoce como validez. La validez es el grado de valor que se le asigna a un dato. Y bueno, esta está relacionada con la falta de sesgo o de error sistemático, que es lo mismo, y se divide en dos tipos principales: validez interna y validez externa. Bien, la interna es el grado de la medición que refleja la situación que se pretende medir, y la validez externa es el grado en que la situación puede generalizarse a otras situaciones. Es importante decir y recordar que la validez interna es un requisito para que pueda existir la validez externa. Otros factores importantes dentro de las mediciones son la precisión y la exactitud, que aunque en algunas ocasiones puede confundirse, no son realmente lo mismo. La precisión hace referencia a qué tan cerca están las mediciones unas con otras, mientras que la exactitud se refiere a qué tan cerca están dichas mediciones del valor real. Y bueno, otro factor es la resolución, que en este contexto se refiere a la unidad más pequeña o al que, límite de medida que está en un instrumento de medición. Pues generalmente siempre está establecido por el diseño de dicho instrumento. Y bueno, eh, dentro de las mediciones siempre existirá algún tipo de error, o si no es siempre, en la mayoría de los casos sí estará presente. Y bueno, estos errores se pueden dividir en tres tipos principales. Los errores sistemáticos, que pues son los errores que el valor medido está sesgado debido a una causa específica. Después están los errores aleatorios, que pues son causados por circunstancias aleatorias durante el proceso de la medición. Y por último, los errores de negligencia. Y bueno, estos errores son causados por la inexperiencia o por el mal uso de los instrumentos de medición por parte de los operadores, del personal. Y ya. Bueno, en las mediciones el uso de patrones de medida es necesario para poder conocer pues la calidad de los resultados que se obtienen. Cuando se aplica algún método de ensayo o cuando se realiza una medición con algún instrumento, un equipo. Y bueno, un patrón de medida es un material de referencia que pues está destinado a definir, a conservar o a reproducir una unidad o varios valores de una magnitud para poder servir de referencia. Y bueno, estos patrones pueden ser nacionales o internacionales. Y bueno, ahora que conocemos un poco más acerca de las mediciones, voy a empezar a hablar sobre las máquinas eléctricas. Bien, una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica en energía mecánica, o al revés, es decir, transformar energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, las máquinas eléctricas se dividen en tres tipos principales. Primero se tienen
están los generadores, los motores y los transformadores. Los generadores son los encargados de transformar la energía mecánica en energía eléctrica, mientras que los motores hacen el proceso contrario, transforman energía eléctrica en energía mecánica. Y por último, los transformadores, o que también se pueden llamar convertidores, conservan la forma de la energía, pero transforman algunas de sus características. Y bueno, también desde un punto de vista pues mecánico, las máquinas eléctricas pueden clasificarse de distinta manera. Estas serían máquinas rotativas y máquinas estáticas. Las máquinas rotativas son las que tienen pues piezas que rotan, piezas movibles. Y pues algunos ejemplos serían los dínamos, los alternadores, los motores. Mientras que las máquinas estáticas pues no tienen piezas que se muevan, están totalmente estáticas, y pues un ejemplo podrían ser los transformadores. Bien, ahora una máquina eléctrica cuenta con un circuito magnético y dos circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico pues es el conjunto de elementos interconectados que permiten el paso de la corriente para poder llegar a un fin. Estos se dividen pues en cinco partes principales. Primero tenemos los generadores, que pues son los encargados de suministrar la corriente al circuito. Algunos ejemplos son las pilas, las baterías. Después están los conductores, que pues son los encargados de conducir la corriente eléctrica a través del circuito, y pues generalmente son cables de cobre. Y los receptores, que pues son los encargados de recibir la energía eléctrica y de transformarla en una forma pues más útil, o la forma en la que se esté buscando. Un ejemplo pues son las lámparas, los altavoces, las máquinas, los electrodomésticos. También se tienen los elementos de control, que pues son los que permiten controlar el circuito, por así decirlo, los que permiten pues encenderlo y apagarlo a nuestra voluntad. Y un ejemplo pues son los interruptores, los pulsadores. Y por último, los elementos de protección, que pues como su nombre nos da a entender, son los encargados de proteger tanto al circuito como al usuario. Y pues algunos ejemplos son los fusibles automáticos, fusibles térmicos. Y bueno, debido a las características que tiene una máquina eléctrica, algunas unidades de medida que se pueden aplicar a ella pues serían los ohmios, que pues es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. También se encuentran los amperios, que pues son la unidad de la intensidad de corriente, los voltios, los vatios, que también se les conoce como watts, y los faradios. Y bueno, eso sería todo. Gracias.